Buenas tardes, mi querido hermano, mi querida hermana que en este medio nos saludamos. Es un gusto estar nuevamente predicando y hablando de la palabra de nuestro Dios. Te saluda tu amigo Brian Jiménez Cortés y en este momento me gustaría de que tuviéramos el tiempo para meditar en la palabra de nuestro Dios. En un video explicábamos el concepto de lo que significa el maná escondido. Entonces, en este momento vamos a explicar qué significa la piedrecita blanca que nos menciona Apocalipsis. Si nosotros abrimos nuestra Biblia, nos daremos cuenta que en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17, en la última parte dice: le daré una piedrecita blanca y en ella escrito un nombre nuevo que ninguno conoce sino el que la recibe. ¿Qué nos está dando a entender aquí? ¿De qué manera podemos entender este pasaje bíblico? Muchas veces al estudiar la palabra de nuestro Dios no podemos interpretar correctamente la cuestión que nos está hablando el Señor. Y muchas veces lo que nosotros entendemos siempre es de manera literal. Principalmente en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel, que son libros proféticos, el Señor nos está transmitiendo un mensaje, pero siempre en ocasiones será literal y en ocasiones será algo simbólico. Si usted recuerda la historia de Jacob, Jacob significa engañador, usurpador, mentiroso. El nombre de Jacob. Cada uno de nosotros nos caracterizamos por un carácter, por un nombre, por costumbres que nos hacen diferentes el uno del otro. Entonces, Jacob recibió un nombre nuevo después de que luchó con el ángel del Señor y fue llamado por un nombre nuevo. ¿Qué significa el nombre? El nombre significa carácter. Cada uno de ustedes, así como un servidor, tiene un carácter en especial, un carácter que te hace único, un carácter que te define, un carácter que te hace inigualable. Usted recuerda cuando la historia del pueblo de Israel, ellos tenían que caminar por el desierto por mucho tiempo hasta llegar a la tierra prometida. Tal vez durante esa estancia de ese largo viaje, ellos muchas veces desobedecieron al Señor. Tal vez ese carácter explosivo, ese carácter perjuicioso fue incorrecto delante de los ojos de Dios. Entonces, mi querido hermano, el nombre que nos menciona aquí significa un carácter único. El espíritu de profecía nos dice que lo único que nos llevaremos al cielo va a ser nuestro carácter. Porque cuando el Señor venga, el Señor nos va a transformar, nuestros cuerpos mortales los volverá de inmortalidad. Entonces, de esta manera, el Señor nos va a transformar, nos va a hacer nuevas personas, personas que no conocerán el pecado. Entonces, mi estimado hermano, cada nombre tiene un significado. Si usted recuerda a Juan y a su hermano, cómo los apellidaban, cómo les daban ese apodo, un sobrenombre. Juan y su hermano eran llamados los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque tenían un carácter explosivo, tenían un carácter que no reflejaba al Señor. Usted conoce la historia que cuando conocieron al Señor, ellos cambiaron su forma de vivir y su forma de ser. De igual manera pasa con cada uno de nosotros. Antes de conocer al Señor, tenemos un carácter fuerte, un carácter tachable delante de la iglesia, delante de los demás y delante de los ojos de Dios. Entonces, cuando nosotros realmente conocemos a Dios, ese carácter malo que tú tenías, el Señor te lo cambia y hace que tú te conviertes en una persona que le agrade delante de sus ojos. La palabra de Dios es clara y el Señor nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tú tienes necesidad, yo tengo necesidad, todos tenemos necesidad, pero el Señor quiere que le busquemos.
¿cómo puedo hacer que el Espíritu Santo me cambie? Si nosotros leemos en Primera de Juan, nos da un mensaje importante acerca de cómo el Señor nos puede cambiar. Si usted lee en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, nos dice: pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Algo importante. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Jesús lo dijo en su palabra. Entonces, para que nosotros podamos andar en la luz, tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que saber de Cristo y tenemos que estar ligados en el seno de Cristo. Entonces, el nombre es algo importante porque aquí Apocalipsis me está diciendo que si yo obedezco al Señor, me dará un nombre nuevo. Un nombre que nadie sabrá más que el que obtiene la piedrecita blanca. Tal vez nuestro nombre no nos guste, no nos agrade, pero el Señor prometió que te dará un nombre nuevo en el cual tú conocerás ese nombre, ese carácter. Ciertamente, el espíritu de profecía nos dice que lo único que llevaremos al cielo es nuestro carácter, pero no un carácter con tachas como lo tenemos hoy en día. Será un carácter transformado por el Espíritu Santo. Si nosotros andamos en la luz, el Señor nos va a transformar, nos va a limpiar, va a hacernos personas intachables, con errores, porque todos tenemos errores. No hay ningún justo, ningún perfecto en este mundo. Ciertamente, si nos acercamos al Señor es porque tenemos necesidad de Él, porque queremos hacer su voluntad. Somos seres pecadores, seres que ofendemos al Señor. Pero si nosotros creemos en el Señor nos va a librar y el Señor nos va a limpiar de todo ese peligro que cada día a nosotros nos invade. Apocalipsis dice que nos dará un carácter nuevo. Al que venciere le daré de comer el maná escondido. Ya explicamos qué significa el maná escondido. Ahora nos dice: le daré una piedrecita blanca en su mano. ¿Por qué me está diciendo en su mano? Recuerda que el carácter puede hacer tres cosas importantes. Un carácter se define por el pensamiento, por las acciones y por las palabras. Tu carácter, si piensas que debes ser envidioso y egoísta, ese carácter se está forjando en tu mente. Y tú pronto empiezas a odiar a las personas y hablas palabras que ofendan a los demás y a Dios. Y haces acciones incorrectas y pecaminosas. Tengamos cuidado en no ofender al Señor en estos tres pasos, ni en mente, ni en palabras, ni en acciones. Mi querido hermano, el Señor te prometió que te dará un nombre nuevo, un nombre, un carácter que nadie sabrá, un carácter único, un carácter que glorifique su nombre. Tal vez este carácter que nosotros tenemos no nos agrada, porque está lleno de pecado, porque está lleno de maldad, porque en cada momento ofendemos al Señor. Tú y yo somos pecadores, seres que hemos ofendido al Señor cada vez que nosotros elevamos pensamientos pecaminosos, hacemos algo incorrecto delante de sus ojos. Mi querido hermano, el Señor prometió darte un nuevo carácter. El Señor promete que si tú andas en sus caminos, te va a hacer un ser diferente, una persona que refleje el amor del Señor. ¿Quieres que el Señor te cambie? Acércate a Él. Acércate al Señor y verás cómo el Señor hará grandes cosas contigo. El Señor te llama a servirle. El Señor cada día te está protegiendo de los peligros, de las acechanzas. Mi querido hermano, casi finalizamos el año. Por la gracia de Dios, el Señor te ha tenido
vez muchas personas empiecen a suscribirse para que conozcamos más al Señor. Te pido que compartas el canal y te acerques al Señor. Ayúdanos a compartir el mensaje que el Señor nos ha dejado como tarea. Señor, te bendiga en esta hora. Es mi deseo